Pues no, maestro, no, no creo, pero pues soy todavía un joven padawan, entonces seguimos creciendo en todo esto. Y, y bueno, hay un poquito para seguir en la línea de este encuentro, pues ya nos hablaron el viernes, nos habló Ricardo de lo que es eh, a ver, permítame que aquí tengo un desnudo. Nos habló de, de que si Dios aún nos ama, ¿no? De ese amor de Dios, de ese amor que nos da y que nos los muestre en sus bendiciones, ¿no? Y por ahí nos platicó un poquito del milagro de Juan Gabriel, que por ahí dicen, ¿no? Eh, el otro tema fue el por qué siempre caemos en el pecado, el por qué es bueno vivir de la santidad de la mano de Dios. Y ahorita el tema de JJ, ¿no? Que fue, que fue todo un tema lleno de emociones subibajas, pero JJ, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, ahora me toca el turno de, sí, ya nos dijeron a lo mejor qué hemos hecho mal, qué debemos de hacer bien, cómo debemos de hacerlo, pero a lo mejor ahorita, si tú ya viviste el encuentro, por ejemplo, aquí está mi pescadora, Sonia, un gusto. Este, ¿desde hace cuánto ella vivió el encuentro? Digo, por poner un número. Y ahorita, ¿cuánto tiempo ha pasado, no? Entonces, en todo este tiempo, ¿cuánta gente hace rato, Berna sacó el cálculo por ahí de cuántas personas eran las que habían pasado por todos los encuentros, que eran, ¿qué? 20,678 o algo así, un número, una cifra por ahí. 2327. Ah, mira, 2,327 personas, y de las cuales Y ya con estamos, el IVA incluido. fíjense, y en aquel entonces yo creo que, por ejemplo, cuando Berna vivió el encuentro, el dólar estaba en 17 pesos, ¿no? Pero, pero bueno, ya son otros temas, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese lapso ha pasado tantas cosas que, que ahorita podríamos decir en dónde estamos, ¿no? Porque yo me acuerdo, en mi red les comentaba, y muchos de aquí saben, pues yo ya tengo un rato ahí en el Sagrario, y yo cuando viví mi encuentro, a mí lo que a mí me gustó mucho de todo el encuentro, y lo digo y lo diré siempre, fue el primer tema, que fue el amor de Dios. Porque muchas veces necesitamos que nos recuerden cuánto Dios nos ama. Y por eso yo creo que en este reencuentro tuvo que iniciar Ricardo con ese tema, ¿no? Dios aún me ama, pero ¿por qué preguntarnos si Dios aún nos ama? Porque a lo mejor ya hemos perdido ese primer amor del que tuvimos en nuestro encuentro, ¿no? Entonces ahorita, con este reencuentro, el objetivo principal es reavivar, reencender ese amor que Dios tiene por nosotros, ¿no? Y JJ hace un momento lo comentaba, eh, que hemos perdido quizás esa conexión, que quizás no hemos descubierto las razones, o quizás nos escudamos en el decir que es por el tiempo, que es por el trabajo, o porque pensamos que nuestro ciclo al servicio de Dios ya terminó. Entonces, les voy a leer una cita que dice, entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Palabra de Dios. Gracias. Eh, creo que, creo que al momento de que nosotros vivimos ese encuentro, ese tema de señorío, de compromiso en el que recibimos la cruz,
y que cuando nuestro pescador nos dijo, Cristo cuenta contigo, y nosotros al contestar, y yo con él, eh, sí, sí es así. Creo que se trabó. Espero. Sí, sí te escuchamos, pero se trabó. Ya te escuchamos, ya te vemos. Ah, muy bien. Sí es así, ¿no, Chuy? Cuando se da la cruz en compromiso. Últimamente este compromiso no es con el hombre, sino con Dios. ¿Lo aceptas? Ah, toma tu cruz, sí, sí. Me Gracias, Chuy. enseñaste. ¿Eh? Tantas veces que me lo enseñaste, perdón. Ajá, yo dije, Dios, ¿eres tú? Ah, sí, cierto, y ahí está un video, tienes razón. Pero bueno, ese es otro tema. Pues bueno, al salir del encuentro y al momento en el que nuestro pescador nos dio esa cruz, al día siguiente yo creo que muchos hemos visto que salen motivados porque nos empiezan a preguntar, ¿no? ¿Y cuándo se juntan? ¿Y qué días? ¿Cuándo es el próximo encuentro? Porque ya quiero servir y estar con ustedes. Y si todos esos hubieran enseguido con la flama encendida del amor de Dios, yo creo que no hubiera imposibles para que ahorita fuéramos más de 100 personas estando conectadas. Por algo, por algo perdieron esa llama, esa flama, ese ímpetu del decir, quiero, quiero seguir. Y bueno, es válido, ¿no? Pero acordándonos de ese niño que nos decía Juan Javier, este, cuando salieron ustedes del encuentro motivados, llenos de alegría, repletos del amor de Dios, ¿cuántas veces no eh, se pelearon a lo mejor con sus amigos, con su familia, al decir es que ya cambié y sus familias no les creían, ¿no? A lo mejor todo eso, absolutamente todo eso, es lo que hizo que fuéramos perdiendo ese amor que Dios tiene hacia nosotros. Esa motivación, esa alegría que sentimos que el mundo iba a cambiar, que porque nosotros habíamos cambiado y que ya conocíamos al amor de Dios y que salimos con esas ganas de transformar no solo a nuestra casa, ¿no? Sino pues, a todo el que se me cruzara enfrente diciéndole, Dios te ama, Dios es amor y apapachándolo, ¿no? Casi, casi. Entonces, pasa el tiempo y de repente nuestra familia nos empieza a cuestionar, ¿no? Y para eso fuiste al encuentro, y para eso estuviste yendo, y para qué vas, seguramente eres candil de la calle, oscuridad de tu casa. Y eso nos fue llevando hasta un punto de que nos fue apagando, ¿no? Y dejamos que el mundo consumiera nuestra luz. O simplemente seguimos en comunidad, seguimos participando, generando apostolados, pero solamente sacamos nuestra luz en los lugares en que nos conviene porque nos van a ver, en momentos en los que puedo dejar en alto el nombre de Dios a base de mi nombre. Entonces, es como una manera del decir, nuestro testimonio es incoherente, ¿no? Porque realmente nosotros no teníamos que presentarnos, sino presentar al, a Dios y a ese amor que Él nos tiene. Y, y todos y cada uno de nosotros sabemos cómo llegamos a este reencuentro, qué es lo que buscamos en este reencuentro y por qué esa ferviente necesidad de decir, necesito reencontrarme con Dios, con ese primer amor que yo viví en mi encuentro, que me impulsó a desvelarme en juntas, a invertir mi tiempo, a lo mejor invertir mi dinero, que porque el grupo necesita sacar fondos, que para una beca. Entonces, esa flama que nosotros teníamos avivada, poco a poco nosotros fuimos permitiendo que se apagara, ¿no? Porque quizás nos acercamos a personas que no conocían el amor de Dios
porque quizás preferimos alejarnos de esas personas que nos hablaban de lo que era moralmente correcto, de lo que era los mandamientos de la Iglesia Católica, los mandamientos del catecismo. Este, entonces, ya no sentimos ese primer amor y nos vemos alejados, ¿no? De un amor tan cercano, tan ferviente, tan caloroso, que decidimos alejarnos. Y para eso también decidimos vivir en libertad y libertinaje, ¿no? Y todo eso se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Siempre que hablamos del pecado, a mí me gusta mucho mencionar o hacer énfasis como en ese pequeño ejemplo, que el pecado es como una bola de nieve, que de repente se crea y de cada pecado o de cada acción se va haciendo más grande y va creciendo a tal grado que ya caemos en el confort y en el, ¿cómo decirlo? Pues en el círculo de social en el que preferimos quedarnos en el pecado y vivir alejados del amor de Dios, que el decir, afronto mi realidad, creo en Dios y acercarnos nuevamente a ese Cristo, a ese amor que Dios tiene para nosotros. Entonces, ahí es donde, incluso yo cuando Chuy me comentó que me iba a tocar este tema, eh, yo me puse a pensar, ¿no? ¿En dónde está ahorita en este momento mi amor a Dios? Porque ah, el amor de Dios no solamente es por una comunidad que tengamos, a lo mejor muchos de aquí siguen yendo a la comunidad, van a las asambleas, bueno, ahorita se conectan a las asambleas, este, y otros quizás simplemente, pues decimos, ¿no? Yo prefiero mi oración personal, yo prefiero estar bien yo con Dios, pero ¿en dónde queda ese fuego nuevo que tenemos que radiar, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice que nadie enciende una vela para ocultarla debajo de la mesa. Entonces, si todos y cada uno de nosotros estamos reencendiendo en este momento la vela y estamos decididos a volver a enamorarnos de Dios, creo que también tenemos el compromiso de llevarlo y de seguirlo mostrando a los demás antes que demostrarnos a nosotros. Porque esto ya no es un primer amor, esto ya es reencontrarnos con ese primer amor. Entonces, es más grande y es más firme la obligación y el deber de llevar el mensaje de Dios que cuando vivimos el encuentro. Porque ahorita estamos haciendo prácticamente como nuestra confirmación en en el ministerio y en el apostolado al servicio de Dios en la evangelización, en llevar el primer encuentro a los demás, en apostolados, en prepararnos como pescadores, porque ahorita ya estamos totalmente conscientes de que ir de la mano con Él es la mejor opción. Entonces, como decía Berna, ¿no? Si sabemos que alguien viene a robarnos, nos vamos a preparar. Entonces, si ahorita estamos preparándonos para volver a ese camino con Dios, creo que este es el mejor momento para iniciar, para volver a renacer como el fénix de esas cenizas que a lo mejor sinta que tengamos, ¿no? Porque esas ganas de darnos al mundo, eh, ahorita es más difícil porque la sociedad te dice y la sociedad es la que trata de dictar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, eh, que si no los apoyas, estás en contra y por estar en contra, eres una persona que vive todavía en las cavernas, que eres una persona que no es empática con los demás, cuando en realidad lo único que debemos de hacer como católicos que somos es defender a capa y espada nuestra creencia y nuestra religión, que es súper, súper atacada. Entonces,
Es cierto que no es nada fácil, es cierto que el mundo lo que quiere es aventarnos ventiscas para que eso se apague, ¿no? El mundo quiere sofocarnos, porque para el mundo es más fácil que Dios muera a que Dios viva en sus corazones, ¿sí? Y cuando estaba preparando este tema, eh, la verdad es que lo terminé un poquito de preparar, haciendo un pequeño paréntesis, y, y estaba pensando en qué cita poner. Y esta es una de mis citas favoritas, porque al final de la cita esta de Mateo 28:16, del 16 hasta el 20 es el que más me gusta, él nos dice, ¿no? Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios es un hombre de palabra, Dios es un Dios de pactos, Dios es un ser tan amoroso que sin importar que Él va a estar ahí con nosotros. Y que esa llama que nosotros habíamos encendido en ese encuentro que vivimos, Él no quiere que ahorita se esté apagando ni que se consuma, porque Él va a estar con nosotros, como Él ya lo dijo, hasta el fin del mundo. Entonces, que nuestros amigos nos critiquen, que a lo mejor nuestra familia nos trate de sobajar para decir que no es cierto en lo que creemos. Eh, claro que sí, claro que es cierto, porque es la religión que fundó Dios, que fundó, bueno, Jesucristo, representado en Dios Hijo. Y, y es como que una campanada, Ya te ¿no? escucho. Es como una, es como una campanada para llamarnos a regresar a la casa del Padre. Es esa campanada que nos quiere hacer regresar a lo que éramos. Porque yo les aseguro que más de alguno ha pensado en alguna ocasión, si yo no hubiera vivido mi encuentro, ¿en dónde estaría ahorita? Y si no te lo has preguntado, te invito a que te lo preguntes ahorita. Si, si no hubieras vivido el encuentro, ¿en dónde estarías ahorita? A lo mejor eh, algunos serían muy buenos anticatólicos, algunos serían muy buenos atacando a la iglesia, a lo mejor algunos incluso pues no se hubieran conocido porque pues se conocieron muchos, creo que de todos los matrimonios de aquí de la comunidad de San Pedro, si no la mayoría, se conocieron gracias a la comunidad. Entonces, ese primer amor fue el que los llevó a su gran amor. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Otros no, otros no continuamos con ese gran amor. Y bueno, ya nos tocará en otro momento. Y, y bueno, por algo estamos aquí, por algo decidimos volver a decir sí, porque a lo mejor en la primera ocasión nos llevaron base a engaños, base a mentiras, pero ahora nosotros decidimos decir ese sí. Hagan de cuenta que ahorita están volviendo a hacer su confirmación. Entonces, en este momento en el que tú le dices sí, en el que tú le dices sí al Señor, provecho, Chuy, en ese momento en el que tú le dices sí al Señor, es un sí de corazón y es un sí tan entero que es un sí más concreto que la primera vez. Porque la primera vez lo dijiste gracias al sentimiento de la alegría, ¿no? Al sentimiento de que tu corazón era ya un corazón de carne que decidiste decir sí. Pero ahorita, al volver a decir sí, a lo mejor ya tu corazón de carne lo hiciste un poco de piedra, pero aún así sigue viviendo un corazón de carne dentro de él.
Perdón, es que tengo a mi perra aquí abajo y está haciendo unos ruidos raros, como que está teniendo pesadillas. Entonces, entonces ahorita ese sí es un sí tajante y contundente, es un sí del decir, voy con todas las canicas, voy a prepararme y a lo mejor por el trabajo, por la distancia, pero voy a acercarme más a Dios en mi oración diaria, en apostolados. Ahorita que está el COVID, por ejemplo, hay muchas personas necesitadas, a lo mejor voy a aportar un granito de arena. Es una manera en la que nosotros tenemos que tener presente todos los días del cómo es que nos ama Dios para que nosotros podamos llegar a amar a nuestros prójimos. Porque este es momento en el que tu corazón de piedra, que ya está a lo mejor regresando, ya está por ahí un poco traqueteado de todo lo que viviste después de tu encuentro, que es válido, que es totalmente agraciado, porque a Dios le sigues gustando, a Dios le sigues importando, sigues siendo esa niña de sus ojos. Entonces, ¿qué importa que diga la socialité, que diga los medios de comunicación, que si somos retrógradas, que si somos cerrados? Hay que seguir defendiendo nuestra fe, nuestra vocación. Hay que seguir defendiendo ese amor que nosotros tenemos y por el cual a más de uno nos salvó la vida. Ese amor, esa comunidad incluso que hizo que creciéramos, que nos conociéramos, que nos afianzáramos en algo y de ahí llegar a ser lo que somos ahorita. Porque yo creo que sin Dios, pues muchas cosas en nuestras vidas no se hubieran podido llevar a cabo. Entonces, ahorita tenemos que comprender que Dios siempre ha estado ahí con nosotros, porque nosotros le dimos el sí, porque nosotros aceptamos a lo mejor ponernos esa corona de señorío y decir que Jesús es nuestro Señor, ¿no? Incluso en Pentecostés, en la renuncia hacemos esa renuncia a todo lo humano y decimos, Jesús es mi Señor. Entonces, ahorita a lo mejor lo único que necesitábamos es esa campanada de que tenemos que regresar a los brazos del Padre, de que Dios quiere que regresemos a estar con Él, porque Él estuvo, Él está y siempre va a estar con nosotros. Ayer en mi red platicábamos de esa bendición que sucedió, por ejemplo, con Kika y con Ale, ¿no? Que en oración, que por medio de la sanación y todo, pudieron crear vida, pudieron crear eh, eh, un núcleo de familia un poco más fuerte que los unió. La situación, la problemática los unió y ahorita pues rebosan de alegría, ¿no? Y todos, cuando vi por ahí en Facebook, que lo tenía por ahí ya olvidado, cuando vi esa publicación yo dije, merece la pena comentarla, porque me llena de alegría, ¿no? Y, y sé que todos nosotros tenemos que reencontrarnos ahorita en este momento con esa persona que dio ese sí a su pescador cuando le entregaba la cruz. A lo mejor yo conservo, por ejemplo, esa cruz muy bien ahí en mi pequeño atril que tengo con una Biblia. Ahí la tengo. A lo mejor tu cruz la traes puesta, a lo mejor tu cruz ya se te perdió. Bueno, trata de tomar el símbolo de la cruz de Dios para, para traerlo siempre presente y recordar que después de este reencuentro volviste a decir sí y volviste a enamorarte de Dios. Porque por eso este encuentro, este tema llega a la mitad del encuentro, porque ya te hablamos que Dios aún te ama, porque ya se te habló de que el pecado te quiere alejar de Dios, porque ya se te habló que todos podemos llegar a ser santos a través de la misericordia que Dios tiene y que Dios es misericordioso todo el tiempo. Entonces, no va a ser fácil, porque en realidad seguir a Dios es un camino difícil, pero es el más gratificante. Es el más
es el más, ¿cómo decirlo?, especial que puedas llegar a vivir. Porque incluso estando en apostolados, comiendo cosas que no te gustan, eh, subiendo y bajando kilómetros y kilómetros para llegar a una comunidad, el cansancio, el agotamiento de los encuentros, los desvelos, el que ya se quemó alguien las pestañas en cocina, el que de repente alguien se corta con una licuadora, no sé, ¿no? A ver, espérenme, déjenme cambio de pantalla porque la que tenía ya desaparecieron. Ya. Entonces, este, ahorita es momento de que te vuelvas a poner en manos de Dios, que vuelvas a decirle a Dios, sí quiero, porque tú sigues siendo mi Señor, porque Dios no le importa cómo llegas al día de ayer. A Dios jamás eso le ha importado. Eso quiero que te quede muy claro. No hay nada que Dios no te pueda perdonar. Entonces, ahorita tú necesitas creértela y creo que durante estos días te lo han dicho, ¿no? En la cita que nos compartía Ricardo, que él decía, si tú te enojas y tienes cólera porque no destruyo la ciudad de mis hijos, no entiendo entonces cómo nosotros podemos creer que Dios se va a olvidar de nosotros. ¿Cómo podemos creer que Él se va a alejar de nosotros? Porque Él siempre está presente y Él es siempre misericordioso, Él es siempre bondadoso, Él es amor. Entonces, este es el momento en el que tu sí debe de ser contundente, debe de ser estratégico, porque debes de saber a lo que te estás arriesgando y no tener la preocupación del decir sí, pero a medias, ¿no? Como hace rato nos decía Juan Javier, o sí o no, nada tibio, porque a los tibios, ¿qué les hace? Los vomita de su boca. Entonces, ya es tiempo, a lo mejor tienes, creo que el último encuentro que sí se pudo hacer presencial fue en enero, a lo mejor por aquí veo gente que incluso sirvió en mi encuentro, a lo mejor tu sí ya fue desde hace tiempo, pero a lo mejor ha sido un sí a medias, a lo mejor ha sido un sí condicionado, ¿no? Porque, ay, me siento enfermo, deja hago oración para que Dios me sane. Pero estoy bien, es que es fruto de mi trabajo. Pues sí, pero ¿en dónde queda Dios? ¿En dónde estás teniendo esa cruz con la que decidiste cargar para decidir dar todo por Él? Para decir, voy con todo. Entonces, a lo mejor nos costó también eh, decir esas palabras, ¿no? De Cristo cuenta contigo y yo con Él. Esta, esta es tu cruz. A lo mejor nos, nos costó mucho trabajo decir sí, pero a fin de cuentas logramos decir sí. A fin de cuentas dijimos, voy con todo y quiero comerme el mundo. Entonces, eh, sé que en todo este transcurso te han dado muchos puntos. Por ahí se me ha venido muchas veces a la mente Rudy, pero yo solamente te voy a dar 5 observaciones, de las cuales es diferente a los puntos, de las cuales te pueden ayudar ahorita a regresar, ¿no? Que es ir a misa, hacer oración, los apostolados, los encuentros, los cursos. Y en sí pueden ser más, pero ahorita los que se me vinieron a la mente son 5, entonces tenía que cumplir con 5. Y, y Dios no te va a dejar. Dios no te va a permitir que estés solo. Y, y por ahí, eh, en el tema que por ahí me pasó Chuy, habla mucho del Antiguo Testamento, de ese Dios del Antiguo Testamento.
porque incluso Dios estando con, con los, eh, con los israelitas cuando estaban saliendo de Egipcio hacia la tierra prometida, encabezados por Moisés, no, fue un largo caminar y tuvieron que caminar y caminar y caminar y caminar a través de las llagas del desierto, a través de muchos problemas con los que se encontraron. Y ellos siguieron caminando porque tenían una meta enfrente, que era llegar a la tierra que Dios les prometió. Y a nosotros Dios también nos prometió algo, que es la santidad. Entonces, nosotros podemos llegar a ser santos, nosotros podemos llegar a ser hombres de bien, porque Dios así nos creó y Dios para eso nos preparó. Entonces, ahorita es el momento. Oh, ok. Ahorita es el momento en el que tenemos, es que puse el reloj y me sacó un poquito de onda. Ahorita es el momento en el que tenemos que descubrir qué es lo que nos hace falta. Para eso es este reencuentro. Primero, qué es lo que nos detiene y nos aleja de Dios? Y segundo, qué es lo que nos hace falta, qué es lo que nos hace falta para, para poder iniciar con ese sí contundente a las manos de Dios. Porque Dios te necesita, porque Dios ahorita más que nunca en esta sociedad y con toda la crisis que se va a venir, necesita testimonio de gente que está en paz, que está en manos de Dios y que necesita estar siempre ahí. ¿Sí? Te voy a pedir que cierres tus ojos un poquito. No hay necesidad que dejes la cámara prendida. Si la quieres apagar porque estás más cómodo, adelante. Cierra tus ojos, va a ser breve, no te vas a tener ni tiempo de dormir. Ahorita trae a tu mente cuál es la excusa que no te permite estar al servicio de Dios. A lo mejor tú dices, sí, yo sigo en una comunidad, yo sigo en un grupo, sí, pero ¿cuál es esa excusa, ese motivo, ese pecado, esa razón por la cual te da flojera, te da pereza ir a la comunidad los miércoles, por la cual no te animas a decir sí a dar un tema, no te animas al decir sí, me interesa prepararme como pescador? ¿Qué es eso que te está limitando? ¿O quién es ese que te está limitando? Tienes que pensar ahorita qué es eso que te tiene atado. Si ya lo trajiste a tu mente, ahora es el momento en el que tienes que pensar qué vas a hacer para solucionarlo. Y si no te pones a pensar cómo lo vas a solucionar, te estás quedando en el confort, estás cayendo en el conformismo e incluso quizás estás siendo un poco mediocre por no querer salir de donde estás, de donde sabes que no vas a crecer, de donde sabes que es eso que te está alejando de Dios. Y que Dios te dice este día, yo quiero que vuelvas a sentir mi primer amor, quiero que vuelvas a estar conmigo, quiero que vuelvas a entender el por qué te llamé, que a lo mejor nosotros no sabíamos en su momento por qué eran tantas desveladas, el para qué tantas reuniones. A lo mejor ahorita Dios ya te permitió entender
el por qué. Porque a lo mejor si no lo hubieras conocido, si no hubieras vivido el encuentro, si no hubieras continuado en la comunidad, no hubieras conocido a esa persona que ahora está a tu lado, no hubieras percibido esos milagros que Dios tiene para ti, o no te dieras cuenta que hay mucha gente que te valora, que te quiere, que te aprecia, y que cuando tienes un problema, ahí está para ti, y que está en oración constante por ti y para ti. Entonces, este es el momento en el que tú tienes que decir que, que tu sí es tan contundente que va a ser como si renacieras de las cenizas de ese fuego, de ese primer amor que Dios te dio. Y que tu sí fue tan contundente que que esa, que esa fogata que se iba apagando le echaste más aire para que volviera a prender. Y ese aire quizás fue el amor y la misericordia de Dios que te hablaba, ¿no? Que te hablaba en ese momento y que fue lo que te orilló a decir en este momento sí. Tu sí debe de ser contundente, tu sí debe de ser determinante para, para tu porvenir, para tu familia, para tu trabajo y los que te rodean. Porque ya no es un sí dicho con la emoción, ya es un sí razonado y pensante. Y si no estamos dispuestos a hacerlo, creo que a la última persona a la que se le podría engañar es a Dios. Entonces, creo que no nos conviene. Conforme vayas terminando tu momento de reflexión, puedes ir prendiendo tu cámara, puedes ir abriendo tus ojos. Y bueno, por ahí mi tiempo era de 40 minutos y lo logré. Entonces, Chuyo, a tiempo.